Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi. Antes que nada, disculpas, hacía muchísimo que no publicaba contenido y me sabe mal porque disfruto enormemente publicar contenido, ya sea vídeos de los que hago yo o entrevistas, que digamos es como el corazón de este canal. Pero aquí estamos otra vez y estoy seguro que vais a valorar la entrevista que os llevo hoy. Tenemos con nosotros una persona que hace tiempo que conozco, que tiene un pasado interesante, una persona muy proactiva, de estas que me gustan a mí. Tenemos a Roxana Nicula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad. Roxana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal? Muy bien, pues con ganas de hablar y comentaros un poquito qué es lo que estamos haciendo. Genial. Bueno, pues ya estás fichada, ya formas parte de la comunidad Spanish Libertarian. Muchísimas Y está gracias. A mucha honra. genial. Ya sabes que en estas entrevistas pues he entrevistado a personas de perfiles diferentes, pero nunca había entrevistado a nadie de Rumanía y la verdad que me interesa. A veces no se habla tanto de este país, pero el pasado no tan lejano, en realidad, pues creo que debemos aprender mucho en general y como mínimo debemos aprender desde España. Roxana, al siguiente ratito, como bien decías, te vamos a conocer bien y así que para empezar a conocerte, la primera pregunta es que te definas. ¿Qué nos puedes decir de ti? Sé que es un poco difícil a veces hablar de uno mismo y a Eh, partir de ahí pues vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Perfecto, pues así brevemente, porque tampoco quiero aburrir mucho a la audiencia. La verdad es que nací en Rumanía bajo el régimen comunista de Nicolae Ceausescu, en la República Socialista de Rumanía, que se denominaba en aquel entonces. Y bueno, la verdad es que pasé toda la infancia bajo un régimen de este tipo y quizás por eso me da un poco la perspectiva de no solamente denunciar, sino detectar las señales que pueda llevar a otras sociedades a acabar en el desastre que tuve que sufrir yo en mi infancia y en una pequeña parte de la adolescencia, porque luego por fortuna pues el régimen cayó. Y a partir de ahí, la verdad es que tuve la suerte de criarme, incluso dentro de esas dificultades ideológicas, en una familia que realmente valoraba lo que es la responsabilidad individual, la defensa de las libertades, eso sí, pues en muy petit comité, evidentemente, porque no se podía decir en voz alta, ya que te convertías en un paria o acababas ya en la cárcel. Y yo lo tuve muy clarísimo, a mí me influenció muchísimo pues, mi bisabuela, Safta, que era una luchadora, que fue perseguida por los comunistas, a pesar de ser una simple campesina de pies, Wow. ¿sabes?, de pies descalzos, sin siquiera ser letrada, ni ella aprendió de hecho a escribir y a leer con mi padre cuando estaba en primaria. Pero ella sabía lo que era el valor de la propiedad privada. Había tenido unas pocas hectáreas de tierra antes de la llegada de los comunistas, porque estamos hablando de una señora que nació en 1911, es decir, que pilló las dos guerras mundiales, más Wow. la llegada del comunismo en Rumanía, y evidentemente pues siempre había sufrido esa persecución siendo también mujer de un alcalde liberal de su pueblo. Y siempre nos inculcó eso, el que uno tiene que estar apegado a la tierra, a lo que tiene desde su cabeza, su formación, sus brazos, sus piernas, hasta ir extendiendo pues, tu propiedad privada en todo aquello que tú puedas tocar con tu ingenio y conseguir en la vida y construirte tu propio plan vital. En respeto, evidentemente, de la libertad del otro, porque como los libertarios sabemos, pues la libertad mía acaba donde empieza la libertad de al lado. A partir de ahí, otra persona que a mí me influenció muchísimo fue mi padre, que siempre nos inculcó la responsabilidad. Sobre todo, tú eres responsable de tus actos, los demás van a sufrir contigo, los que te quieren, por tus actos, si no lo piensas bien, pero a partir de ahí tú te tienes que valer por ti misma. Pues bien, claro, esto es un encaje muy, muy contrario al pensamiento colectivista, al pensamiento socialista, de que quiero tener una especie de estructura llamada Estado, o en la Rusia soviética pues el padrecito, en la Rumanía de Ceausescu pues el comandante supremo, que vele por el bien de nosotros y decida cada uno qué es lo que necesita y poder darle aquello que necesita, algo que es inviable, pero que sin embargo parece que todavía hoy en día tiene muchísimo apego a un montón de gente.
Has dicho algo que me ha parecido interesante. Has dicho ser de Rumanía, en este caso, haber vivido la infancia y la adolescencia bajo un régimen socialista, te da cierta perspectiva y te hace detectar ciertas señales. Creo que has dicho algo así. Sí. Hablemos de estas señales. A veces hay que leer entre líneas, ¿no? Según cómo va la sociedad. Ponme algún ejemplo de alguna señal en la sociedad que te haga saltar la alarma. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo en España y me preocupó en su momento en Venezuela, y me acuerdo que en 2000 yo tenía, en aquella época vivíamos en México con un proyecto para la Fundación Naumann y tenía grandes debates con colegas del propio y movimiento internacional liberal, porque ellos no se creían que Hugo Chávez, elegido democráticamente, iba a destruir Venezuela y llevarla al desastre al que estamos asistiendo actualmente. Yo, sin embargo, desde aquella época, pues te estoy comentando, primeros de 2000, ya les estaba advirtiendo de cuáles iban a ser los siguientes pasos en la destrucción de Venezuela, la nacionalización de las empresas, la prohibición de la divisa, que a partir de ahí, eso yo lo estaba diciendo ya en 2000, y si mal no recuerdo, la divisa empieza a prohibirse creo que en 2003, si mal no recuerdo. Y volviendo a España, uno de los síntomas que yo realmente me inquietan es ese pensamiento transversal que te encuentras prácticamente en toda la sociedad y en todas las fuerzas políticas y en toda la mentalidad que tenemos actualmente, de la igualdad por igualdad, sin pasar por el filtro de la mente, que la única igualdad que nos tiene que preocupar a los seres humanos es la igualdad ante la ley, es decir, ante esas normas generales de convivencia que nos hemos dado como sociedad moderna, civilizada, y nada más. Y sobre todo el hecho de que se penalice el esfuerzo, se penalice la meritocracia, el que alguien se esfuerza y destaca, y se premie la persona que no da un palo al agua, que no le interesa ni siquiera esforzarse, que no le interesa arriesgarse para ir consiguiendo mejoras en su rendimiento, sea a nivel de trabajador en una empresa, sea a nivel escolar. Estamos hablando de estudiantes, y es un pensamiento que realmente estoy viendo que, por ejemplo, se está inculcando mucho a través de los planes educativos que en los colegios, pues claro, son muy, muy perniciosos, puesto que están preparando las nuevas generaciones. Esto es una señal muy, muy importante. Luego, otra señal muy importante es el hecho de que la propiedad privada en España realmente no sea algo completamente protegido como derecho fundamental por nuestra Constitución. Está relegado en un capítulo muy secundario en vez de estar en la primera página. Si no tenemos propiedad privada, ya a partir de ese momento pasamos a ser esclavos bien de una estructura estatal, bien de la estructura estatal y sus gestores, bien ya en un modelo un poco más con algo de mercantilismo, digamos, pues de la propia estructura estatal, los gestores, más aquellas empresas allegadas al político, al gobierno de turno, y nada más. Y eso no es el sistema que nosotros como personas deberíamos defender. Entonces, Roxana, para cerrar este bloque, me gusta tu punto de vista y estoy de acuerdo. Tú que has vivido en Rumanía y bueno, y supongo que has escuchado mil historias de tus padres, tu abuelo o tus abuelos o bisabuelos, ¿no? Que decías antes. ¿Qué es lo que hace del sistema socialista, comunista, igualitarista, llámale como sea, que destruye a la sociedad? Es decir, el capitalismo, tal y como lo conocemos, o como mínimo lo que hemos visto hasta la fecha, tiene sus fallos, el mercado es imperfecto, digamos, pero podemos entender qué sistema es mejor o es peor. Entonces, este socialismo puro, no socialdemocracia, que quizás es una cosa más mixta, digamos, vamos a la raíz. ¿Qué es lo que falla para que la sociedad pues siempre se termine derrumbando y, no sé, surja el pillismo, la pobreza e incluso en última instancia la muerte? Claro, hay varias cosas que fallan, pero yo creo que principalmente falla lo que te estaba comentando antes, la defensa de una propiedad privada como tal, el reconocimiento de la propiedad privada como derecho fundamental del ser humano. Si no reconocemos eso, ya empezamos con una base muy, muy erosionada, que da lugar, por ejemplo, a poder construir una persona carente de valores importantes para la relación en la sociedad.
¿vale? Entonces, si tú no tienes, si se te niega, si no se te reconoce tu derecho a la propiedad privada, a partir de ahí, a ti el régimen socialista, yo siempre lo he dicho, te convierte en un ladrón automáticamente. Claro. Te condena Pura al supervivencia. pillaje. Claro, no es mío, por lo tanto, no es de nadie, así que tengo yo el derecho de hacerme con él. Y te pongo un ejemplo, que yo lo he vivido. Yo digo, a mí el sistema socialista en Rumanía, a mí, a mis amigos de la infancia, a todos masivamente nos habían convertido en unos delincuentes, en unos ladrones. A nosotros el régimen comunista nos sacaba desde los 10 años a trabajar los campos, ¿vale? A pesar de que yo vivía en la ciudad, no era una niña del campo, bueno, iba 2 semanas a ver a mi bisabuela, como te comentaba, pero eso, hasta ahí llegaba mi experiencia campesina. Sin embargo, y algo que, por cierto, está haciendo ahora Nicolás Maduro, ya se están planteando eso, porque ya han llegado a un nivel de crisis económica tan grande que ya tienen que empezar a explotar a los menores. Entonces, el régimen comunista lo que hace es, para forjar el hombre y la mujer nueva, es decir, los esclavos, lo que hacen es, por lo menos en mi caso, nos sacaban a los 10 años y nos llevaban, el 15 de septiembre empezábamos el colegio, el 16 de septiembre nos subían a los autobuses y nos mandaban al campo a trabajar. Normalmente, hasta bien entrado el mes de octubre, y ya en los últimos años de la dictadura, como la penuria económica era tan tremenda, el periodo que llamaban prácticas se extendía hasta bien entrado noviembre, teniendo en cuenta que las temperaturas en Rumanía no son precisamente muy amigables en esa época del año. Teníamos nevadas, lluvias, el régimen comunista no te proporcionaba ni formación, ¿vale? No te proporcionaba ni materiales con los que trabajar. Todo el mundo tenía que traerse de casa su comida, su cubo, su pala, sus tijeras para cortar, dependiendo de lo que tocara para cultivar, los guantes, si tenías la suerte de poder tener guantes, botas de caucho para que no te empaparas. Había niños que no se podían permitir eso y tenían que ir con las zapatillas. De ahí neumonías, accidentes laborales y de todo. Y todo ello sin pagarte un leu. Es decir, lo tenías que hacer gratis, por el amor a la patria. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros, evidentemente, entendíamos que eso era una forma de... No lo veíamos como algo muy natural y entonces lo que hacíamos era robar. Porque, total, como no tenías, a lo mejor yo que sé, probabas una vez al año manzanas frescas y tenías ahí todo el cultivo de manzanas a tu alrededor y no podías disponer de ellas, no, total, si son las manzanas del Estado, yo me robo. Y así hacíamos todos. Los padres, bueno, llegaba el periodo ese y sabían que por lo menos podían preparar unos encurtidos con todo lo que traían los niños del campo. Wow. Las tiendas, las fruterías vendían generalmente unas frutas mustias porque la mayor parte pues, se mandaba a exportación o evidentemente pues, la producción era tan mala y se inventaban las cifras porque no había los incentivos que se dan en el mercado para que tú produzcas bien, tú aportes valor, tú vendas tu uva a tus clientes están contentos, siguen comprándote y entonces tu negocio sigue prosperando y vas ampliando y vas mejorando. Ahí no, como todo era del Estado, pues obviamente pues no había ningún incentivo, todo el mundo robaba, por lo tanto, claro, la propia cosecha pues disminuía. Entonces, al final, en el socialismo todo el mundo acaba por convertirse en ladrón, queriendo o sin quererlo. Bueno, vaya relato. Y has hablado de incentivos. En realidad, fíjate que os incentivaba a hacer este sistema, ¿no? Pues a robar y a ser un pillo. Dejamos temporalmente este tema, aunque luego hablaremos de tu labor en los think tanks y demás. Y un poco la pregunta del millón, que supongo te la habrás planteado 1000 veces, ¿no? ¿Por qué, a pesar de toda la evidencia que parece que hay, parece que también, incluso en los países más adinerados y prósperos, en ambientes fijos, podríamos decir, hay cierta nostalgia de quizás no un comunismo, un socialismo tan extremo, pero de dar poder al Estado y de que el Estado controle y esa idea del hombre nuevo por la patria y demás? ¿Por qué crees que resurgen estas ideas? ¿Cómo hay alguna fórmula para quitar este virus un poco ideológico que tan daño ha hecho a lo largo del siglo XX, incluso podemos ver a día de hoy en el siglo XXI? Claro, no hay una solución mágica, pero yo creo que básicamente, por un lado, depende un poco de cada ser humano.
Luego, por otro lado, depende de la responsabilidad de los padres cuando están inculcando una serie de valores en sus hijos. Es clave a la hora de tratar de, por lo menos, prepararles esa ética contra esas ideas cuando ya sean más mayores. Y luego, por otro lado, es muy importante que entendamos que tenemos que ser valientes y empezar a apostar por las ideas de la libertad a nivel político, en España y en todas partes. ¿Por qué? Porque por mucho que nos gustaría a nosotros solamente trabajar y dar la batalla en el ámbito académico de nuestra sociedad, lo cierto es que el ámbito académico, sobre todo a nivel de universidades, pues es más bien limitado. Y, sin embargo, la portavocía política, el ámbito político, es el altavoz más amplio que pueda tener una sociedad para esparcir esas ideas. ¿Qué es lo que nos ha pasado a los amantes de la libertad, a los liberales, a los libertarios en el último medio siglo? Que no hemos conseguido penetrar masivamente como sí han conseguido las ideas socialistas. Me estoy refiriendo al mundo occidental, evidentemente. Pues no hemos tenido esa pata política. Siempre hemos tenido partidos que han hecho reformas, incluso en la época de mayorías absolutas de un partido popular, que la gente erróneamente piensa que eran liberales. Pues si nos ponemos a leer los planes educativos, por ejemplo, que ellos promovían, yo no sé cuánta gente en España se ha leído los planes educativos, yo sí me he leído los planes educativos, os puedo decir que realmente los valores que ahí se inculcan son muy, muy socialistas. Entonces, claro, cuando tú tienes generación tras generación escuchando en las aulas que el lucro es malo, que emprender es malo, que a lo que tienes que aspirar es a ser uno más del montón, que hay que ser es mediocre, pero que si resaltas demasiado, no, te van dando en la cabeza para que entres y te alinees con todos los demás, que hay los pobrecitos que no pueden, que a lo mejor no tienen, que si no tienen interés, que si no quieren trabajar en grupo, pues entonces, bueno, el grupo se tiene que aguantar y tratar de hacer que, pues bueno, si el pobre no quiere trabajar, pues bueno, que no trabajen los demás tampoco. Y esos son los valores que se están inculcando incluso ahora mismo en los planes educativos, en los colegios. Yo estoy muy implicada en la educación de mi hija. De hecho, yo hice un benchmarking antes de decidir a qué colegio la íbamos a inscribir. Como soy consecuente con mis ideas, pues evidentemente hacemos un gran esfuerzo y la enviamos a un colegio privado, porque me parece correcto que otros contribuyentes pues paguen con sus impuestos la educación que yo quiero darle a mi hija. E incluso en esos colegios privados está penetrando el pensamiento socialista a través de los planes de estudios marcados desde el ministerio, porque si tú no te adaptas a lo que te pide el ministerio te quita la licencia, a pesar de que seas un colegio que más o menos promueve, como es el caso del colegio de mi hija, pues el emprendimiento, la responsabilidad individual, las inteligencias múltiples, tal. Entonces, una pata importantísima que hemos descuidado los amantes de la libertad ha sido la educación, tanto a través de la política educativa como a través de la educación en casa, no solamente homeschooling, sino como padres, como personas que tenemos una familia y que estamos inculcando esto. Luego, por otro lado, también es cierto que los socialistas juegan con ventaja, porque no solamente tienen a quienes están dispuestos a financiarles sus movidas y sus planes y su lavado de cerebro masivo, sino que además juegan con nuestros impuestos. Ellos se financian de eso, claro. Los liberales, los libertarios, como somos personas muy éticas, decimos, no, nosotros nos financiamos con lo que la gente que realmente cree en nuestras ideas quiera aportar. Y eso, evidentemente, a corto plazo te da una gran desventaja, porque es como ir a la guerra. El otro, con el equipamiento de última generación, sí. Esto es como en Harry Potter, que Draco Malfoy venía con la última versión de la escoba super ultra y los otros, los pobres, pues iban con las escobas esas cutrecillas y tal. Pues lo mismo pasa en el mundo de la pelea política. Con lo cual, claro, tenemos que entender que o se apuesta seriamente por expandir y sin pedir perdón las ideas del capitalismo de libre mercado y sin sentir vergüenza y sin tratar de decirlo con miramientos y decírselo a la gente. El socialismo empobrece, el socialismo expulsa millones, el socialismo
ha expulsado de Venezuela a más de 5 millones de personas. Es la mayor tragedia que ha habido en el último siglo en el mundo entero, no solamente en el continente latinoamericano. A eso es lo que ha expulsado el socialismo. Y además la gente se tiene que dar cuenta. Yo no he visto hasta ahora que me pongan un solo ejemplo de gente que ha huido masivamente de un país capitalista. En cambio, de países bajo regímenes socialistas se han tenido que construir muros. Se han tenido que aislar en Cuba y la gente jugarse la vida en balsas, en colchonetas, para poder llegar a un país capitalista. Entonces, ¿por qué? Si se vive tan mal en capitalismo, sin embargo, todo el mundo quiere irse al capitalismo, no quiere quedarse en el socialismo. Yo es la pregunta que me gustaría lanzar un poco al aire a la audiencia y sobre todo a la audiencia que todavía no está descubriendo las ideas del capitalismo. Bueno, muchos puntos interesantes, también muy de acuerdo. Si me permites mi opinión, creo que quizás la gente que defendemos el libre mercado y la libertad individual no hemos creado un relato o una épica que sí que parece que los otros sí que han creado. O por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? La idea de The Land of the Free, ¿no? Y del American Dream y todo esto, parece que sí que ha calado culturalmente. Quizás, y no es una pregunta, es una reflexión, quizás los defensores del capitalismo deberíamos decir que nosotros sí estamos con la gente y sí estamos con los pobres. Porque al final, si uno quiere abrir el mercado y demás, es no solamente, no para que la gente se quede fuera de la sociedad, sino para poder incluir a la mayor cantidad de gente en la prosperidad. No sé si tienes algún comentario, pero creo que debería decir esta reflexión. Claro, sí, es muy importante transmitir la idea de que mientras el socialismo multiplica a los pobres, el capitalismo, el libre mercado, disminuye el número de pobres. Claro. Nunca antes. Es decir, hemos reducido gracias a... Y esto a pesar de que hemos tenido muchos obstáculos en el camino del libre mercado, y aún así en los últimos 50 años la pobreza se ha disminuido en 90%. Imaginaos qué podemos hacer, imagínate qué podríamos hacer si no tuviéramos tantas trabas, tantos costes, tantos altos costes de la legalidad del emprendimiento humano. Y cuando me refiero a la empresa humana no me refiero necesariamente a la empresa multinacional que produce millones de zapatos al año. Me estoy refiriendo pues también al panadero, al zapatero que produce, yo qué sé, 50 pares de zapatos a la semana. Me estoy refiriendo a todos esos trabajadores que están produciendo valor en la sociedad y que ahora mismo tienen un altísimo coste de la legalidad por culpa de los planes estatales. Entonces, mira, si quieres ya podemos entrar en qué hacéis vosotros en la Fundación para el Avance de la Libertad. O si quieres también podríamos hablar, antes te he dicho cómo podríamos definir el virus del comunismo así brevemente. ¿Cómo pudiéramos definir la propuesta liberal? Así como el que hace una receta culinaria, en 4 medidas. ¿Qué es lo que le podríamos decir al zapatero este que ibas hablando de por qué el libre mercado, la libertad individual y el capitalismo, el mercado abierto, le beneficiaría? Pues lo primero que tiene que entender cualquier persona es que ser una persona amante de la libertad, libertaria, liberal, como se quiera llamar, es interiorizar, vivir y dejar vivir. Es decir, tú haces tus planes de vida y respetas los planes de vida de al lado. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder tener ese conjunto sociopolítico económico? Pues adelgazar muchísimo el Estado, empezando por la devolución de todos estos servicios que nosotros consideramos esenciales a la esfera de la sociedad civil como la educación, la sanidad, las pensiones, porque son cosas tan esenciales con los que no se puede jugar y por lo tanto si no se puede jugar tienen que estar en manos de cada persona. No pueden estar en manos de una serie de señores que se reeligen o se eligen cada 4 años y que lo único que les importa es asegurarse su escaño 4 años, 8 años como mucho. Eso lo tenemos que tener clarísimo. A partir de ahí necesitamos tener una serie de reformas a nivel de medios de comunicación. Necesitamos un mercado libre de medios de comunicación, porque si no van a ser la correa de transmisión de todos esos señores y no van a dejar títere con cabeza a que este señor, el zapatero, se entere de la responsabilidad civil, de lo que supone pues, tener libertad para actuar.
porque le van a inculcar una serie de principios y de ideas que les interesa a esos señores que controlan el aparato estatal en un determinado momento. Evidentemente, a partir de ahí lo que también tenemos que tener en cuenta es que todos los servicios actualmente prestados por el Estado son carísimos, inflexibles, mediocres y evidentemente inmorales, no éticos de alguna manera, porque claramente son servicios que la sociedad civil perfectamente los puede dar en mejores condiciones, en competencia. De hecho, como se ha visto, que hay muchos modelos en el mundo que funcionan y funcionan muchísimo mejor que los servicios públicos, mal llamados públicos, en realidad son servicios estatales que tenemos aquí en España. Y les haría la pregunta, si tanto nos cuesta una sanidad estatal, pues porque tenemos toda esa burocracia encima. O sea, si son tan caros esos servicios que no nos pudiésemos permitir, ¿por qué, por ejemplo, nos podemos permitir contratar un seguro de coche que nos cubra siniestros de 30 millones, de 50 millones? Muchísimo más caros que un seguro, que una enfermedad, yo qué sé, como el cáncer, porque siempre todos los socialistas te ponen el ejemplo. ¿Y si tuvieras cáncer? Pues es que el cáncer, como mucho, el tratamiento a lo largo de los años, que te puede costar 1 millón de euros, 2 millones, como mucho. Pues, sin embargo, tenemos los seguros de coches hoy en día, que son privados completamente, que por 500 euros al año o 600 euros, si estás en un accidente múltiple, que provocas pues, daños de 30 millones, te lo cubre perfectamente tu seguro anual de 500 euros. A ver, tú, Roxana, estás hablando de privatizar. Lo que pasa es que privatizar es una palabra que suena mal, no sé exactamente por qué, pero entiendo que quizás en vez de utilizar la palabra privatización, podríamos utilizar como el eufemismo de devolvérselo a la sociedad civil. Efectivamente, ¿no? es que es esto en realidad. Esto es la devolución de los diferentes servicios que son tan esenciales para todos nosotros a la sociedad civil. Es decir, si tenemos supermercados donde hay toda esa oferta amplia de productos que son privados y tenemos esa bonanza económica, esa competencia de precios, de calidades, y podemos escoger, y bueno, hay muchas veces incluso que ya tienes demasiado y ni sabes lo que escoger. Y es la alimentación, que si no tenemos alimentos, sustento esencial de la vida, nos morimos. Con mayor razón, extender el mismo modelo también a todos los demás ámbitos. Y eso es lo que tienen que entender. Y eso no hace falta que te hayas ido a no sé qué universidades, a que hayas estudiado másters. No, esto lo entendía mi bisabuela, analfabeta, y lo entiende pues un PhD, un gran lumbreras de la educación. Qué bien este final, se entiende mucho. Entonces, ya para cerrar este bloque, me está resultando interesante la entrevista. Aparte, hacía mucho que no hacía entrevistas, o sea que tenía ganas en realidad. Has hablado de que habría que derogar leyes, habría que privatizar, y has dicho hace un rato que en realidad los liberales nos hemos olvidado de la política. Entonces entiendo que el liberalismo político que tú concibes, en el final sería como antipolítico, ¿no? O sea, los políticos que debemos aspirar, la gente que creemos en la libertad, son gente que esté en el poder para decir, os voy a dejar en paz, ¿no? O sea, Exacto. por ahí irían los tiros. Sí, exacto. Además, es más, yo creo que los políticos tendrían que estar sometidos completamente a las leyes del mercado, es decir, a fijarles objetivos, a responder, a tener rendimientos, es decir, a que se les apliquen los principios del mercado, del emprendimiento privado, también a la política. Quizás por eso somos tan atrasados en Europa Occidental y sobre todo en España con respecto al mercado electoral. Quizás el mercado electoral es uno de los más intervenidos de todo el ámbito de nuestro país. Realmente hay muchos otros mercados intervenidos, pero como el político, ninguno. Y de hecho, por ello, por ejemplo, en el Índice Mundial de Libertad Electoral, que precisamente saca la Fundación para el Avance de la Libertad todos los años, pues España, en el subíndice que habla del derecho al sufragio pasivo, es decir, del derecho a los ciudadanos de poder presentarse a las elecciones, España está muy por debajo, está en el puesto 101 por debajo de países como Ruanda, Angola, Albania. O sea, es más fácil en Albania presentarse a las elecciones que en España.
Entonces, claro, ¿qué es lo que manda eso? Eso manda una señal terrible a la sociedad. Y también eso, pues al final acaba en el hastío que estamos viendo, en el divorcio, digamos, entre los ciudadanos y los políticos, en ese circo que están montando y que realmente pues, es muy dañino para un país que queremos que vaya avanzando hacia la prosperidad. Bueno, Roxana, totalmente de acuerdo. A veces es un poco deprimente hablar de estos temas, pero más deprimente es no hablar. O sea que está bien que le demos luz y visibilidad. Entramos en la parte final de la entrevista y un poco es la excusa de la entrevista, la feliz excusa, que es la realización del documental. Lo publicasteis hace unas semanas. Como bien sabes, no sé si la audiencia también, pues yo también colaboré. Estoy Sí. muy contento y muy agradecido. Se llama Venezuela, el exilio femenino. Cuéntanos un poco, no sé qué hay detrás de este proyecto, de dónde os vino la idea y si quieres luego ya entramos y resumimos un poco qué es lo que va a poder ver la gente. Pues sí, la verdad es que esto es un proyecto que evidentemente yo le tengo muchísimo cariño porque sinceramente sentía que teníamos que hacer algo así en algún momento, no solamente en España, sino ya para el mundo entero. De hecho, por eso al final decidimos, ¿te acuerdas? Cuando lo hablamos de hacerlo subtitulado al inglés, con la idea de que llegara a todo el mundo. Entonces, esto es un documental que lo que pretende es poner de manifiesto el drama que sufre, en este caso, la sociedad venezolana y concretamente pues, las mujeres que tienen que huir de Venezuela, empezar una nueva vida, en este caso en España, y dejar atrás el horror que sufrieron. El documental recoge la historia son 4 historias diferentes de 4 mujeres venezolanas, pero se entrelazan, digamos, con su destino común de la lucha por la libertad y en defensa de los derechos humanos. Ellas, la verdad es que perdieron, en el caso de una de ellas, pues la libertad, fueron torturadas, perdieron un hijo, se les quitó todo, perdieron toda la propiedad que tenían y que habían conseguido con muchísimo esfuerzo, ya desde los 16 años, una de las protagonistas, y tienen que enfrentarse al exilio. Y a partir de ahí, claro, queremos también un poco poner de manifiesto con este documental pues que una vez que dejan el horror de una dictadura como la dictadura venezolana, llegan aquí y empieza el horror de la hiperburocracia, de todo lo que significa un sistema de recibimiento del asilado político que está muy deshumanizado. Que está también, es cierto, muy copado, ha habido una oleada terrible de inmigración, 500.000 de venezolanos que tenemos en España y que el sistema evidentemente pues no está colapsado, no hace frente. Por lo tanto, muchas veces lo que también queremos un poco denunciar con este documental es el hecho de que a las víctimas reales, como es el caso de estas 4 mujeres, por ejemplo, se les trata de alguna manera en el sistema con los mismos principios, con la misma deshumanización, digamos, que el resto de inmigrantes económicos que hay. Entonces no existe de momento un cauce específico que reciba esos casos concretos. Se ponen en la aluvión y a partir de ahí, bueno, pues tardan bastante en sortearse y en poder darles la documentación. Y en algunos casos, pues ni siquiera se les otorga el estatuto de asilado político. Con lo cual, claro, el drama es todavía peor. A partir de ahí, claro, nosotros, una de las personas que participa en el documental forma parte de nuestro proyecto piloto Casa Libertad, dentro de la línea humanitaria de la Fundación para el Avance de la Libertad, que lo que pretende ser es eso, una especie de línea de ayuda, de rescate primero de ese tipo de perfiles de defensores de la libertad que se han significado, que han sido disidentes en regímenes socialistas, que han luchado y que han hablado a favor de la libertad y como consecuencia de ello, pues claro, han sido sometidos, en el caso de la IDET, pues, a cárcel, a torturas, a toda una serie de cosas que parecen como de película y no, son reales y han ocurrido y siguen ocurriendo mientras estamos hablando y haciendo esta entrevista. A partir de ahí, nosotros también, como te decía, lo que quiero, sobre todo a mí lo que me interesa es generar empatía, ¿vale? En el público que está viendo el documental. Generar el que la gente
se pare a pensar, ¿y si me pasara a mí? ¿Y si le pasara esto a mi hijo o a mi hija? ¿Y si mi madre fuera la que se enfrenta a eso? Porque tiene una convicción, tiene una serie de principios y empieza a hablar y entonces pues el Estado decide callarla. Y eso es un poco lo que queremos conseguir con esto. A partir de ahí también, evidentemente, a lo largo del documental, y quizás por eso también puede que sea un documental algo incómodo, sobre todo para los que son más moderados y que quieren entender muchos puentes con el bando socialista, pueden tildarlo de que es un documental demasiado directo, como que ataca demasiado directo el sistema socialista como el mal. Y sí, puede ser así, pero claro, yo creo que tanto yo como las protagonistas nos hemos ganado el derecho de poder decirle a la cara al socialismo que es el sistema más corrupto que hay en la Tierra, que es el sistema que destruye la humanidad, el sentido común, la vivencia, la convivencia pacífica entre los seres humanos y el progreso, por supuesto. Y evidentemente lo que también hemos perseguido con este documental es que la gente se quede con ganas de ver más. Y la verdad es que hasta ahora estoy muy contenta porque hemos conseguido eso. Ha habido muchísima gente que nos han escrito y todos, o que han llamado, oye, me he quedado con ganas de ver más. ¿Y qué pasa después? Entonces, es muy difícil que un documental genere eso, porque generalmente, claro, los documentales todo el mundo nos imaginamos, uy, qué tostón, a los 10 minutos ya desconecto, ya estoy pensando en otra cosa, ya cojo el smartphone y me pongo a mandar chats en Telegram o lo que sea. Pues no, hasta ahora, y de hecho lo estamos viendo, por ejemplo, en las estadísticas de YouTube, porque el ratio de permanencia de ver el documental es altísimo, es más del 13%. Se queda prácticamente hasta el final del documental, cosa que es abismal. Y de hecho, bueno, nada más en los primeros días ya había alcanzado los más de 30.000 views en orgánico, es decir, sin ni siquiera hacerle campañas de pay-per-click ni nada. Y la idea es que siga, porque claro, hay que llegar mínimo al 1.000.000 y más allá, para que la gente se entere de lo que es el socialismo aquí, en Ecuador, en Chile, porque estamos viendo que esto es una pandemia y que hay un plan detrás que lleva ejecutándose desde hace muchísimo tiempo para desestabilizar a muchísimos países en la región y a partir de ahí saltar. El documental, la verdad es que yo invito a todo el mundo que lo vea, no quiero hacer spoilers y espero que tú tampoco, de él, porque nos interesa que la gente lo comente, lo comparta, ¿vale? Y nos pida, por ejemplo, si quieren organizar eventos de proyección en Barcelona, en cualquier otra ciudad de España o en cualquier otro sitio, pues que también, precisamente, aprovecho también para comentar que mañana el Instituto Kassla, que es un instituto constituido por Václav Havel en Chequia, en Praga, va a organizar un foro que se llama el Foro de la Libertad, que pues, es un instituto que lidera la activista pro derechos humanos y abogada que está llevando la causa penal internacional de Venezuela en la Corte Penal Internacional, pues va a organizar el foro de mañana, que tiene como invitado especial al expresidente Felipe González, pues un panel específico sobre el documental. Y nosotros hemos aceptado y hemos dicho, como amantes de la libertad, como libertarios, tenemos que meternos en la boca del lobo, tenemos que ir a su arena y decirle las verdades en la cara. Y la verdad es que estamos muy orgullosos. El evento va a tener lugar mañana, como os decía, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa de Vacas del Ayuntamiento de Madrid, ahí en el Parque del Retiro, un auditorio muy, muy bonito. Y espero que venga y que aquello esté repleto. Y evidentemente yo tengo el reto de mirar a la cara al señor Felipe González y comentarle unas cuantas cositas sobre el socialismo que él ha estado defendiendo tantos años, desde que era ya presidente de gobierno. Pero bueno, además de eso tenemos ya peticiones en París. Estamos detrás a ver si podemos organizar en la Semana de los Derechos Humanos en Bruselas un visionado. Lo que pasa es que hay mucha política de por medio y tenemos que ver, porque eso también quiero denunciarlo un poquito. A veces
Parece que es más importante, ¿sabes?, la negociación política que hay entre bambalinas que la causa, en este caso, pues de estas 4 mujeres que han pasado por lo que han pasado y que todavía tienen que sufrir bastante, y para poder llegar ante la opinión pública y mostrar ese trabajo. Entonces, es duro, pero como muchos, hay amigos que siempre me dicen, incluso colegas dentro del Partido Libertario, que mientras Roxana esté a bordo, ya sabemos que todo va a ir súper bien porque ella trabaja como nadie más por haber estado en el comunismo. Así que... Bueno, pues yo creo que tienes que estar agradecida al comunismo, ¿no? Sí, El comunismo exacto. te anima a ser tan proactiva. Oye, Roxana, pues estamos a punto de acabar. Antes de hacerte la última pregunta, decirle a la audiencia que dejaremos el link en la descripción. Es un documental muy chulo. Yo estuve en el rodaje y puse mi granito de arena, y mucha suerte con todos los eventos que vais a hacer. La última pregunta, como ya sabes, es que nos des un consejo para alguien que tenga un perfil similar al tuyo. No tiene por qué ser exactamente igual, pero bueno, yo creo que te hemos podido conocer, tu trayectoria vital es interesante y vemos que te tomas el activismo muy, muy en serio. ¿Qué consejo le darías a alguien que también quiere tomar un camino como este, de dar la batalla día sí, día también? Sobre todo, el primer consejo que le daría es que no sucumba al desazón, a la desesperación. Es decir, esto es una labor a muy largo plazo, es una carrera de fondo, no es un sprint. ¿Por qué? Porque los socialistas de todos los partidos, los colectivistas en general, nos llevan muchísima ventaja, nos lleva más de un siglo de activismo. Y le recordaría a esas personas que todas estas ideologías criminales empezaron con 8, con 16 personas en sus inicios, pero personas que realmente lo daban todo y lo arriesgaban todo y seguían adelante a pesar de todos los obstáculos que se les ponían en el camino. Y llegaron hasta aquí, por desgracia, para la humanidad y para nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros pues partimos con este tiempo de desventaja, pero también tenemos una gran ventaja. Nosotros somos la generación Internet, nosotros somos la generación de la globalización, somos la generación de las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías empoderan a los individuos, incluso a aquellos individuos que todavía no han descubierto las ideas de la libertad y que están de alguna manera pues, en esa burbuja socialista. Pero una vez que llegamos a ellos, dejando al margen a los zombies socialistas, que a esos no hay manera de rescatarles, ni siquiera a los hipócritas que saben perfectamente lo que hacen, que son los dirigentes, pero la gran masa es completamente rescatable hacia las ideas de la libertad. Lo único que todavía no lo han descubierto porque no han dado con esas ideas. No es que las rechacen, ojo, eso es muy importante. Hacer activismo es verdad que es la labor más ingrata que hay porque es una labor a muy largo plazo y no se ve enseguida, porque es como tú comentabas muy bien, el granito de arena, ahí la gota malaya, poco a poco, hasta que al final incide y consigue resultados. Pero bueno, cuantos más seamos en esa labor, mejor, y cuantos más recursos destinemos a esa labor, más profesionalización, pues antes llegarán nuestras ideas hasta el último rincón de nuestro país y del mundo entero. No hay otra fórmula secreta. Exacto, no existen soluciones fáciles a problemas complejos, pero bueno, la Efectivamente. única solución es actuar y ser perseverante. Yo creo que en esta entrevista hemos podido ver un claro ejemplo de esto. Antes de que despida a la gente y a la audiencia y demás, ¿quieres añadir algo? Simplemente recordaros pues, un poco las coordenadas de la fundación. Nuestra fundación se llama Fundación para el Avance de la Libertad. La URL del sitio web es www.fundalib.org. Si queréis escribirnos, bien lo podéis hacer también a través de Ignasi, como no, porque él es uno ya de la familia, digamos. O escribiendo a contacto@fundalib.org. En Twitter tenemos el perfil @advancelib y en Instagram tenemos el perfil Fundalib ES de España. Y a partir de ahí os invito a todos a colaborar en todo para hacer que este documental, sobre todo, llegue a todo el mundo, a comentarlo, a compartirlo en grupos de WhatsApp, de Telegram, en YouTube, en vuestros perfiles en redes sociales en general, y a dar la batalla, sobre todo a dar la batalla de la libertad, porque es que no tenemos otra
forma de hacer avanzar la prosperidad de nuestro mundo. Exactamente, avanzar la prosperidad del mundo. Me quedo con ese último mensaje. Dejaremos todos los links en la descripción para animar a la gente a que vea el documental y os contacte. Y Roxana, pues muchas gracias por tu tiempo. Llevamos como 3/4 de hora hablando. Vuelvo a pillar el engranaje en las entrevistas. Pido disculpas a la audiencia porque realmente llevo unas semanas caóticas, pero bueno, aquí estoy. Pues Roxana, Nicula, muchas gracias por tu tiempo otra vez. Te seguiremos la pista. Si yo soy parte de la familia Fondalip, tú también ya eres parte de la comunidad Spanish Libertarian. Y nada, mucha suerte y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias y muchas gracias a todo el mundo. Y viva la libertad, como diría nuestro querido Javier Milei. Saludos. Chao. Okay. Chao.